Buenos días, hoy estamos aquí porque vamos a hablar de experiencias reales de diferentes pacientes que han estado en tratamiento con fármacos GLP-1, ¿vale? Porque existen mucha información acerca de, pues estos fármacos son malos porque te dan pancreatitis, porque te dan problemas, porque no sé qué, porque no son naturales, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que sinceramente la fuente de información más fiable es realmente aquella gente que está utilizando estos tratamientos y podemos ver un poquito en determinados foros pues cuál ha sido su sensación, etcétera. Entonces, yo no sé si conocéis la aplicación Reddit, ¿vale? Es una aplicación que es mucho más conocida en países de entorno anglosajón, en Reino Unido, en Estados Unidos especialmente. De hecho, no hay grupos ni foros en esta aplicación en castellano o referidos a España. Sí que existen grupos españoles, por ejemplo, de dale una puntuación a mi tortilla. Aquí os muestro una foto, ¿vale? Estos grupos existen. ¿Cuál es la diferencia con grupos de Facebook o grupos de Instagram, etcétera, etcétera? Pues bueno, en Facebook e Instagram fundamentalmente lo que hay son empresas que lo que intentan es vender la moto de su producto, su aparato, etcétera, etcétera, y sabéis eso. En Reddit, si uno intenta decir, oye, yo tengo una clínica, venid a la clínica de Sanart aquí en Alicante que os trato muy bien, directamente el comentario me lo retiran e incluso me bloquean la cuenta, porque no es una plataforma de vender. Sencillamente, si no conocéis la plataforma, os lo digo, pues uno publica un comentario, una foto, lo que sea, de pues yo he utilizado esto y me ha ido bien por esto. Y entonces los diferentes usuarios que están interesados en ese tema, ¿vale? Porque hay diferentes, lo que se llama subreddits, es decir, los comentarios van agrupados por temática, por lo que tú quieras. Tú como usuario puedes estar metido pues en grupos de, por ejemplo, de empresa o de autónomos o de startups o de, por ejemplo, pues tratamiento con estos fármacos. Entonces yo como médico lo que veo llamativo es que si uno se pone a buscar grupos en Reddit de otro tipo de fármacos, que también son muy buenos, yo no sé, hay, por ejemplo, fármacos muy útiles, por ejemplo, para prevenir la recurrencia de un cáncer de mama. Pues esos fármacos que salvan docenas de vidas deberían tener foros de apoyo o de autoayuda o de decir, mira, me ha salvado la vida este fármaco. Y sin embargo no existen. Lo que sí existen son fármacos justo de este grupo de fármacos, de los GLP-1. Además podemos ver que está el de Mounjaro, el de Zepbound, que es el nombre comercial de Mounjaro, de Wegovy, etc. Hay grupos para dejarlos, o sea, hay un grupo específico para estoy dejando este fármaco, cómo funciona. Y luego hay categorizado pues historias de éxito o pido consejo, ¿no? Para que estén los comentarios un poquito agrupados según lo que a uno le interese ver. Entonces, yo estoy suscrito a estos grupos y por lo tanto a mí me saltan alertas de gente que va saliendo. Entonces yo he cogido un resumen en el último mes de casos que me han ido entrando en mi entrada, ¿no? Me llega una notificación de, oye, como te interesa esto, pues mira, este tema igual te mola. Y entonces vamos a revisar un poco estos comentarios de gente que está en tratamiento con estos fármacos o que los está dejando y hablan un poco de cómo les va. ¿Bien? Evidentemente hay también algunos comentarios acerca de efectos secundarios concretos y se dan determinados trucos, pues que si las náuseas, la pérdida de cabello, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, pero quiero mostrar esto como un botón de decir, mira, esto no es la farmacéutica, estos son gente que usa este fármaco y veamos qué mensaje transmiten a la comunidad, ¿no? O qué mensaje quieren transmitir estas personas a la comunidad. Entonces empezamos por uno que se llama, aquí lo tenemos, VA Bulldog, ¿vale? Lo que hago es que pongo aquí el mensaje y lo traduzco para lo que no, a lo mejor no sepáis inglés o lo que sea. Pero bueno, lo dejo aquí el texto para que veáis que no hay trampa ni cartón. Entonces, VA Bulldog, este lo pongo porque es muy simpático. Pone circuitos cambiados o cables cambiados. Compré de unos para la oficina y ni he mirado dentro de la caja. Esto es común, ¿no? Sale en esto, igual que uno pues, puede llevar croissants aquí en España a lo mejor o saladitos, ¿no? Para la oficina. Pues allí en Estados Unidos pues tienen el tema de los donuts. Y entonces este chico, el comentario que dice es, me da miedo ver lo distinto que soy en cuanto a la comida. Devoraría una costilla de pollo asado de mi mujer, pero los dulces ya no me afectan, ya no me atraen. Compré para la oficina 2 docenas de donuts y me fui a mi puesto de trabajo, dejé allí la caja. Alguien me preguntó por el glaseado que llevaban o el tipo que eran y lo flipo.
Ni había mirado dentro de la caja, cero interés. Comparo mi deseo por dulces al de el exfumador o el exbebedor, la sensación que tiene ahora con el tabaco o con el alcohol. Es súper raro. Él lo comenta como algo que resulta un poquito preocupante, pero justamente es esto lo que hace que tú pierdas peso. Y es que la comida que quizás meses antes o mientras no tomabas este fármaco, evidentemente tenías una curiosidad tremenda por verlo, por desearlo y evidentemente unas ganas locas de comértelo, pues sencillamente desaparece. Pasa a ser un objeto inanimado pues que no te interesa, como si fuera una caja de lápices. Pues uno no tiene curiosidad por ver la caja de lápices, a ver de qué colores son y cómo colorean, ¿verdad? Sin embargo, uno cuando no está tomando los fármacos y tenemos esa tendencia a ganar peso, pues dice, ay, a ver cómo está el donut este, uy, qué rico, a ver el otro. Y bueno, pues esto es lo que comenta este usuario. Aquí vemos otro usuario que se llama NegativeNeat4268 y pone antes, después. Y entonces pone, comencé mi viaje de Mounjaro en junio. El cambio de estilo de vida ha sido increíble. La dieta rica en proteínas y sobre todo en whole food, que quiere decir pues no procesados. He aumentado mi gimnasio de 2 a la semana a medio gas a 4 a la semana a tope. Antes me gastaba $250, se entiende, al mes en caprichos y ahora me gasto 100 en complementos nutricionales. Fijaos que lo que comenta este señor, evidentemente es obviamente que pues, estamos aquí el antes-después, el cambio del estilo de vida como lo fundamental. No dice como lo más destacado, he perdido 20 kilos. De hecho, eso se da por hecho, he perdido 20 kilos, pero no dice que sea porque no carga las tintas sobre lo poco que come, dice que come más sano, básicamente porque le dejan de apetecer cosas grasientas, tiene más apetito por cosas saludables, ¿bien? Pero sobre todo es que le ha facilitado la vida a la hora de aumentar su entrenamiento. Sabéis que hay gente que dice que se toma este fármaco y está totalmente plof, totalmente alicaído, etcétera, etcétera. Podemos ver que hay usuarios que manifiestan justo lo contrario, que esa pérdida de peso y esa motivación extra de ver que ahora realmente la dieta y tu esfuerzo funciona, lo que hace es que entrenes mucho más, con lo cual pues es algo que me parece un enfoque muy acertado, muy curioso desde luego. Aquí habla otra persona que se llama NoMajor6560 y pregunta por suplementos tras los GLP-1 y pone, hola guapos. Me pregunto qué suplementos tomáis para ayudar con la pérdida de peso en la vida tras los GLP-1. Es decir, hay mucha gente que, claro, ha estado con el fármaco, ha llegado a su objetivo de bajada de peso y ahora lo que quieren es, pues, mantener ese peso sin el fármaco y preguntar, bueno, ¿y qué cosas estáis añadiendo o qué cosas estáis haciendo en vuestra vida? La cuestión es el comentario que dice, llevo 26 días tras mi último pinchazo, me siento que retengo líquido, como genial, bebo mucha agua y hago ejercicio regularmente. Me pregunto, ¿qué tomáis para seguir bajando o mantener el peso? El peso dice que estoy ahora 1 kilo arriba de mi objetivo, pero ya me veo como una ballena en el espejo. Y pone aquí, edit, o sea, como un añadido. Me he pinchado durante 2 años y he bajado de 250 libras a 160. He bajado de 113 kilos a 72 kilos y medio. Entonces, veis un poco, lo primero que no comenta nada de esos 2 años en los cuales ha estado con el fármaco, pero sí hará pregunta de pues qué suplementos hay para utilizar, etcétera, etcétera. Lo cierto es que podemos ver después pues que aquí ya sí que hay mensajitos del tipo de pues yo tomo tales suplementos, tomo tales vitaminas, etcétera, etcétera, para intentar ayudar a esta persona. Lo digo porque, pues porque si vosotros habláis y escribís en inglés, etcétera, si no hay grupos en castellano, pues podéis meteros en estos grupos y en concreto meter vuestras preguntas para ver qué os sugiere la comunidad, ¿vale? Yo lo veo totalmente fascinante y lo veo súper útil el tema de la existencia de estos grupos de ayuda, y si controláis un poquito el inglés, pues os pueden dar una muy buena información de cómo llevar este manejo. Aquí hablamos con otra chica que pone Planet in my hands y literalmente titula su mensaje una oda a Seth Bound, que es Mounjaro. Ha sido divertido, gracias por el viaje, realmente has cambiado mi vida. Y aquí vemos la fotografía donde se ve pues una persona evidentemente muy animosa en las dos fotografías, pero con un cambio de aspecto físico increíble.
Otro comentario realmente un poquito similar, en la misma línea, la usuaria Stellar Stone Art dice aquí: 2 meses sin Mounjaro, actualización. Es decir, esta chica ha estado publicando en estos foros durante un tiempo y ahora ya lleva 2 meses sin el fármaco y un poco comenta cómo le va la cosa. Vemos las fotos cuando pesaba 245 libras y ahora 171, que eso es partir de 111 kilos a 77 kilos. Si hacemos el timeline, entonces dice aquí que el último pinchazo fue el 20 de junio y ya ha bajado la dosis desde 12,5 miligramos a 2,5 espaciado durante 10 días. Estos trucos no vienen en el prospecto, pero es verdad que ayudan mucho a que la retirada del fármaco sea no desagradable. Y dice que lleva ya con esta dosis durante 2 meses. Feliz de que no ha tenido un rebote e incluso que ha bajado 1 kilo, y da una explicación de qué es lo que ha cambiado. Lo atribuyo a tener energía para el gimnasio. Empecé a primeros de abril. Fijaos que lo que pone, si estamos en último pinchazo 20 de junio y decía que había comenzado, dice que había comenzado en abril, estamos hablando de solamente apenas 3 meses de tratamiento, ¿vale? Empecé a primeros de abril. Mi entrenamiento ha aumentado mucho una vez que he dejado el fármaco. Ella lo que atribuye es que además, una vez ha dejado el fármaco, ha podido aumentar su gimnasio. Hago 20 minutos y subo 1000 escalones y luego hago elíptica. Y aquí comenta que se ha hecho una cirugía de abdominoplastia, ¿vale? Se ha hecho una cirugía de abdominoplastia hace 5 semanas. Por lo tanto, en estas 5 semanas no ha hecho deporte. Pero aquí lo que os quiero hacer ver es que en este mes que ella apenas ha hecho deporte, ha seguido manteniendo su dieta de tal manera que no ha ganado nada de peso. Me queda aún una semana hasta que vuelva a reiniciar el deporte. Voy a ser muy constante con el entrenamiento y mantener las kilocalorías por debajo de las 1900 me ha funcionado. He vigilado mucho mi alimentación desde los 20 años más o menos. Por la fotografía podemos ver que esta señora seguramente tiene en torno a los 40. Conozco el truco. Vigilar es muy importante para mí, para ver errores, semanas ganadoras y las que no lo son tanto. Me peso todos los días, espero tener la fuerza para mantener estas rutinas. Y fijaos lo que dice, también estoy muy agradecida de saber que si en algún momento tengo una flaqueza y voy realmente para atrás, el fármaco puede ayudarme a volver a meterme en el carril. Entonces, bueno, yo lo que veo como médico es que no encuentro absolutamente ningún foro de ninguna medicación, de ninguna cosa para perder peso o para, en general, medicaciones. Primero, que sea tan activo, en el que los usuarios hablan de estos fármacos como que les han cambiado la vida. Pero fijaos que lo que aumentan, y todos los usuarios prácticamente dicen lo mismo, es su conciencia de que no hacían bien. No hacían bien una alimentación insana, como el señor de los donuts, ¿no? No hacían el suficiente ejercicio, vemos que todos apuntan a que ahora les es más fácil. Y luego también hemos visto a algún usuario que lo que dice es que no solo que les haya deprimido, o incluso algunos que comentaban que si promovía el suicidio, etcétera, etcétera. A mí todos estos comentarios, todas estas imágenes me parecen profundamente de un enfoque positivo y como que el fármaco realmente les ha ayudado a mejorar su vida, y realmente es el sueño de una empresa farmacéutica, o es mi sueño como cirujano. Lo máximo que te puede decir un paciente es: Fernando, has cambiado mi vida. Realmente es el mayor logro que como médico podemos conseguir, ¿vale? Entonces, bueno, pues os quería dar un poquito esta información, que sepáis que existen estos grupos. Os dejo en la descripción los links de los distintos grupos. Y yo en concreto en Reddit he creado uno en castellano, que espero que, bueno, pues alguien se anime. De momento hay muy poca gente apuntada, pero bueno, espero que alguno de los que estáis por aquí por el canal, pues os podáis apuntar. Y también en este canal, por supuesto, pues sois bienvenidos a preguntar cualquier duda y a comentar cualquier cuestión que tengáis. Y si venís por aquí, por Alicante, cerca de Diputación, está nuestra clínica. Nos vemos muy pronto. Un saludo.